Bienvenidos y bienvenidas a Voces de Justicia, un espacio donde abordamos historias de lucha, resistencia y derechos humanos. El día de hoy queremos hablar de un caso que marcó un precedente en la defensa de los derechos humanos en México y América Latina. El caso de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena mefa, que tras sufrir una grave violación a sus derechos, llevó a la lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este episodio no solo busca contar su historia, sino también reflexionar sobre la importancia de la paz, la justicia y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Debido a estos terribles hechos, se presentó una denuncia el 24 de marzo del 2002 ante el Ministerio Público del Foro Común. Inés Fernández tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos para tener acceso a la justicia, y las investigaciones adelantadas estuvieron plagadas de omisiones y negligencias. Pero al final, las instituciones encargadas de impartir justicia la ignoraron. Exacto, el sistema judicial mexicano no brindó respuesta. Su denuncia fue archivada, enfrentó amenazas y obstáculos para acceder a la justicia. Ante esta impunidad, decidió llevar su caso a instancias internacionales con el apoyo de organizaciones como Tlachinoyan y OPID. Yo digo que es muy importante reconocer los hechos de estos agresores y no dejarlos pasar, como la lucha de Inés por sus derechos. En este caso, ella fue amenazada para que desistiera de su demanda. Y yo opino que ahí recae la verdadera persona a persona, en la perseverancia de la lucha por un sistema íntegro donde se respeten los derechos y brote la paz y la justicia. Sí, la verdad es que todos los casos judiciales son complicados, pero se intensifica aún más cuando se trata de mujeres y sobre todo de indígenas, porque siempre quieren como violar sus derechos humanos. Sí, el clasismo toma un rol mayor en México día con día, y al igual existe, como mencionaba nuestro compañero, una deficiencia del sistema judicial en México. Oye, pero ¿qué pasó después de que el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Sí, la CIDH admitió el caso en 2006 y emitió recomendaciones al Estado mexicano, pero el gobierno no las acató. En 2009 el caso fue elevado a la Corte IDH. Para entender el caso de Inés, es clave conocer el contexto en el que vivía. En México, la población indígena ha enfrentado históricamente discriminación y violencia. En Guerrero, en donde vivía Inés, es una de las regiones con mayor presencia militar debido a estrategias de seguridad implementadas desde los años 90. O sea, fíjate cómo desde entonces Guerrero ha estado batallando con la inseguridad, aún y cuando tienen más presencia de fuerzas armadas, entre comillas, claro, porque pues si desde entonces han estado batallando, pues debe estar coludido algún tipo de crimen organizado o algo. Claro, sí. Bueno, si yo, al menos en mi pensar, viendo cómo está la situación, buscaría la forma de, no sé, moverme de la región, del estado o simplemente salir del país. Sí, pero si no podrías, ¿cuál sería el curso de hacer algo si no puedes moverte y no tienes la capacidad económica de mudarte a otro lugar? Bueno, tal vez si no puedo moverme, al menos poder conseguir algún tipo de, no sé, recurso para autodefensa. O si estás viviendo en una colonia donde tienes tus vecinos muy apagados, muy alejados, tratar de unirse más para así poderse ayudar entre todos. Digo, a final de cuentas es un bien común para todos y la seguridad es primero y más vale prevenir. Por ejemplo, en el caso de la persona Inés Fernández Ortega, que es una mujer de la comunidad Mepoa, fue víctima de una agresión brutal el 22 de marzo de 2022. Estaba en su casa con sus hijos cuando un grupo de militares se rompió en su hogar. Uno de ellos la sometió y la violó mientras otros observaban. O sea, fue violada en frente de sus hijos, y eso puede llegar a crear un trauma psicológico en los hijos de ellos. Y entre la comunidad ya ni siquiera poder sentirse seguros a partir de la presencia militar. Si de por sí es la que más hay, y si de por sí ya hay más crimen, y luego los militares no los cuidan y los violan, pues ya no hay con quién sentirse seguro. Con quien apoyarse, claro. Y ahí empiezan las protestas y empiezan a hacer violencias mucho más mayores con la policía. Pues las protestas yo estoy a favor, siempre y cuando sean por un bien, pero que sabes que es verdadero. O sea, no vas a hacer una protesta por cualquier cosa. En este caso, por lo de Inés, se me hace algo muy bien hecho de parte de la comunidad, el hecho que apoyaran a su compañero que lamentablemente falleció, y llevarlo a casos mayores en caso de ser necesario. Sí, gracias a los derechos humanos que llegó este caso, se levantó la voz. Gracias a eso se puede saber que los militares de esa región tampoco son buenos y pueden llegar a hacer cosas muy imprudentes hasta llegar a cometer delitos y salir impunes
sin ninguna condición. Sí, claro, y para todos aquellos jóvenes que nos están escuchando, pues poder apoyarse los unos a los otros, porque pues hoy en día, no solamente en Guerrero, también puede ser en cualquier otro estado, en Nuevo León, en Coahuila, en cualquier parte de México. Sabemos que el crimen organizado es muy fuerte y francamente las autoridades en las que según nosotros creemos que nos pueden apoyar o que nos pueden proteger no lo hacen. He tenido varios conocidos que han sufrido de algún tipo de abuso o de negligencia por parte de estas personas, de estos oficiales, entre comillas, que ni siquiera se les puede llamar oficiales porque no ayudan en absoluto. O sea, a mi punto de vista, yo digo que este caso en específico, el de Inés Fernández Ortega, es un ejemplo muy grave de la violencia de género y discriminación contra las comunidades indígenas y abuso de poder por parte de las fuerzas militares de México. Aquí su denuncia no solo fue ignorada por las autoridades, sino que también ella enfrentó varias amenazas y represalias, y aquí el sistema judicial de México no le dio respuesta, y eso yo creo que la obligó a llevar su caso a instancias internacionales. Por ejemplo, en 2010, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por no haber investigado adecuadamente la agresión y por permitir que la impunidad prevaleciera. Este fallo ordenó al Estado reparar el daño, investigar los hechos y garantizar que los militares no juzgaran violaciones a derechos humanos de civiles. Y esto fue un precedente